es un economista, yo no, pero bueno, afrontemos el reto. Felizmente los dos expositores me han permitido, me han dejado algunos nichos sobre los cuales poder comentar. Debo decir en principio que este es un muy buen libro, polémico, controvertido, discutible, pero muy buen libro. En general, se aparta de aquel consejo que Jorge Luis Borges le daba a muchos jóvenes escritores cuando les decía que no había que correr a la imprenta. En muchos libros se maximiza el número de palabras respecto de la unidad de ideas o de datos. En este caso, creemos que estamos ante un libro donde más bien abundan las ideas y los datos y permite por ello una sana y saludable discusión. La verdad es que Fernando ha podido escribir varios libros a partir de este único que acaba de publicar. No voy a hacer un resumen de los capítulos del mismo. De alguna manera Roberto y Javier me han ahorrado ese trámite. Sí quiero entrar directamente a polemizar con el libro, porque me ha provocado reacciones ambivalentes. Por un lado, no puedo discrepar con las críticas que Fernando lanza al capitalismo corporativo que identifica los tiempos actuales, pero por otro lado no puedo dejar de expresar también mi queja respecto de las imputaciones que le hace al liberalismo, algunas de las cuales nos vamos a tratar de detener en analizar. Su vehemencia, saludable vehemencia, es tal que por momentos pareciera proponer o propugnar una suerte de visión casi nudista del capitalismo, donde los ropajes financieros o maquillajes corporativos son todos no bienvenidos, y Fernando encuentra, lo señala en varios aspectos, varias partes del libro, encuentra en esta vestimenta el germen de los males que aquejan al capitalismo. Nos preguntamos, ¿estará efectivamente ahí la causa de los problemas que han hecho tambalear a la economía global en los últimos años? Fernando reitera en su libro que ahí, en esta separación de los títulos valor o del valor respecto de la economía real, dicho así, anida el germen de su perversión. Tenemos honestamente dudas al respecto. Es verdad que, como bien señala él, esta vorágine financiera se disparó irracionalmente, pero ¿lo hizo por las propias tendencias del libre mercado o más bien por la distorsión que, como el propio Fernando señala, gobiernos plutocráticos generaron? Yo me inclino por lo segundo, que no ha sido la abstracta configuración de un esquema financiero, sino su malversación mercantilista lo que ha ocasionado la crisis que aún hoy nos da coletazos. Para aclarar mi punto de vista, quiero acudir a una metáfora vinculada a la psicología cognitiva. Cuando dos personas dialogan, los significantes suelen estar ligados a los significados, las palabras a las cosas. Pero existen circunstancias muy particulares en las cuales ese vínculo se rompe. Lo vemos, por ejemplo, en el quehacer matemático o en la abstracción filosófica, pero también en el delirio psicótico. El kit del asunto está, a mi juicio, en los mecanismos de control. En un caso fallan, en el otro funcionan. La crisis financiera, volviendo al terreno que da pie al libro, creemos que ha sido resultado de la carencia de estos principios de realidad. Así como en el caso de la psicología cognitiva aparentemente son lo mismo, una situación de metafísica o de razonamiento metafísico o una situación de un delirio psicótico, en el caso de la crisis financiera podría parecer lo mismo, pero en el fondo hay un factor que falta. La perversión financiera del capitalismo, entendemos, no estriba en su complejidad y abstracción, sino en su devenir cuando se pierde el imperio de la ley, cuando en una sociedad el Estado se diluye, la economía delira. Creemos que eso fue lo que pasó en la última crisis financiera, y la historia demuestra, por lo demás, que el capitalismo, cuando se desboca, es capaz de crear crisis sistémicas no solo en su fase financiera, como es la actual, sino inclusive estrictamente mercantil o productiva. La larga historia del mercantilismo empresarial así lo demuestra. En el Perú hay centenares de ejemplos de lo que pasa cuando esto ocurre, y en el mundo lo estamos viendo también. Los líderes empresariales han probado que sin la tutela estatal se convierten en agentes contrarios a la economía de mercado. Eso no está en duda. Nos queda claro que el libre mercado no es el estado natural de la economía, es una construcción artificial
hecha gracias a la presencia de instituciones. Economía de mercado y Estado de Derecho son, a nuestro juicio, indisolubles. Por supuesto, hay de todo en la viña liberal. Hay extremistas o radicales que consideran que la ausencia absoluta del Estado es un ideal a perseguir. Pero yo diría que en el grueso de la tradición liberal no se desconoce este hecho que vincula y liga esencialmente a un buen Estado con una economía de mercado. Por eso yo creo que junto con Fernando, la mayoría de liberales podemos compartir sus duras críticas al status quo financiero por el desmadre sucedido. Ahora, en más de alguna ocasión se nos acusa a los liberales, o se acusa a los liberales de estar, o de acudir a un ardid intelectual en el cual nos refugiamos en detalles para salvaguardar el buen nombre del liberalismo. Se nos acusa de aplicar la misma estratagema intelectual que en su momento muchos pensadores marxistas sostenían respecto de la existencia del llamado socialismo real, que decían que no era efectivamente la aplicación o la plasmación de los criterios marxistas porque fallaba en tal y tal y tal aspecto, y los críticos decían que eso era muy teórico, que lo cierto es que el socialismo real era ese. A los liberales se nos dice a qué tanto o qué tanto te refugias en la teoría si el liberalismo real es ese que estás viendo en Nueva York, en Wall Street y en los países europeos. Lo cierto es que creemos que no es así. Creemos además que la diferencia entre un programa liberal y otro corporativista es inmensa. No son diferencias de matices. Un sistema pro mercado y un sistema pro empresa están separados por un abismo kilométrico. Los banqueros salvajes, en ese sentido, no creo que tengan, como señala Fernando en su libro, a Adam Smith en su mesa de noche ni en su cabecera. Yo creo que a lo sumo consultan libros de contabilidad. Es el pensamiento de Lino Larouche el que los entusiasma, creen en la empresa, no en el mercado. Para utilizar una jerga de reciente data, yo diría que son los voceros globales de la derecha bruta y achorada, que están muy lejos pues de ser pioneros liberales. La calamidad que hoy vemos en muchos países ha ocurrido porque las grandes corporaciones han sustituido a los estados y han destruido el libre mercado. Estas corporaciones se han apoderado de la mayor parte de gobiernos, de la clase política, de los medios de comunicación en las naciones desarrolladas y paradójicamente están construyendo un esquema capitalista muy semejante, casi milimétricamente igual a aquel cuya destrucción pronosticó Marx. Paradójicamente. No en vano creo que Guille señala que una de las estatuas que falta erigir en Wall Street es la de Carlos Marx. Y que vamos por ello con Fernando en ciertos matices del diagnóstico. Para él, lo ocurrido es resultado del perverso despliegue del liberalismo. Para nosotros eso no es liberalismo, sino el grado de degradación que puede llegar a tener el capitalismo cuando se aleja más bien de sus cauces liberales. Fuera de estos apuntes o estos señalamientos no podemos dejar de compartir la reiterada advertencia que Fernando nos hace sobre los riesgos implícitos que conlleva creer ingenuamente que los empresarios son necesariamente agentes de bien. El principio de la mano invisible solo es realidad cuando hay libre mercado. O sea, cuando no lo hay, la búsqueda del interés propio atenta contra el interés general. No tengo muy poco tiempo, aparte de mi esposa, la tiranía del tiempo es a la única que le hago caso. Voy a tratar de acercarme a él, señalando que este es un libro valioso, polémico, lleno de información solvente, y a mi juicio lo más debe subrayarse es que es un libro que llama la atención a quienes creen ingenuamente que el orden capitalista es intrínsecamente bueno. Ahí está, creemos, la fortaleza de la picadura del escorpión. Es un libro que invita a la reflexión, particularmente a los liberales, muchos de ellos con la misma ingenuidad que la rana del cuento que da pie al nombre del libro, han terminado de comparsa pues, de una derecha conservadora, autoritaria y mercantilista, muy lejos de un pregón liberal. Son estos
disque liberales los que se engolosinan escribiendo contra los estados populistas, por ejemplo, sin darse cuenta que la principal amenaza hoy en día al libre mercado está en las grandes corporaciones, no dejando de estarlo en los estados populistas, pero sobre todo en las grandes corporaciones. Para un liberal, Hugo Chávez pues nos resulta francamente odioso, pero nos resulta repelente George Bush, muy alejado de los cartagones liberales. Y en esa medida yo sí creo que el libro podría tener un ajuste de clavijas, a pesar de que el señalamiento al liberalismo, al neoliberalismo, yo creo que es propicio porque permite en todo caso zanjar o plantear esta discusión. Este excelente libro de Fernando Villarán creemos que tiene ahí en esta impugnación su mayor mérito. Muchas gracias.